Esa. Ok. Entonces, como dije, esta es la estrategia que yo les voy a recomendar siempre. Es algo que si yo en algún punto tuviera que evaluar su trabajo, sí les preguntaría, oye, ¿por qué utilizaste esto y por qué no esto? ¿Okay? Solo para que lo sepan. No sé si va a ser el caso con Rafa, pero pues solo para que lo tengan pendiente. Ahora vamos a empezar el punto número 1. ¿Ok? Como les dije en Aura y como les voy a decir siempre, Salesforce nos sirve para, bueno, tiene la capacidad de ahorrarnos mucho tiempo debido a que ahí hay componentes prehechos que manejan los datos. Hay componentes prehechos para la vista, hay componentes prehechos para el backend y lo más importante, hay componentes prehechos que tienen la vista y la parte de los backend. ¿Ok? Para Lightning Web Components, los componentes prehechos que manejan estas dos, la vista y el backend, ¿cómo se llama? Son estos tres puntitos que están acá. Es el Lightning Record Form, Lightning Record Edit Form y Lightning Record View Form. Es decir, en español, si tengo una necesidad, por ejemplo, necesito crear un nuevo récord de cualquier objeto, ¿ok? Necesito desplegar de alguna forma en la pantalla algún nuevo récord. En lugar de yo ir al backend con Apex, traer el récord, traer la información y luego pasarlo al frontend, Salesforce nos da estas tres opciones para hacerlo automáticamente. Lo único que se necesita es, literal, ahora se les voy a mostrar, llenar unos datos, poner, por ejemplo, qué objeto, qué récord, o si va a ser uno de crear, si se va a crear, y automáticamente va a traer todos los campos que nosotros pedamos o que estén en el layout. ¿Okay? Esto es un trabajo como de 2 minutos, copiar y pegar la línea, ¿no? Entonces, siempre cuando piensen de que necesitan manipular datos en Lightning Component, piensen, ok, ¿qué necesito hacer? Necesito mostrar un récord, necesito editarlo, necesito verlo, o necesito hacer algo más complejo que eso, ¿no? Pero por eso siempre tiene que ser el primer paso. ¿Cuál es la clave acá? Déjenme lo pongo hasta acá. La clave acá. Si necesitan manipular solo un récord, o sea, solo mostrar un récord, solo editar un récord o solo crear un récord, esta es una buena opción. Solo para uno. No sirve para listas, no hay para tablas, no sirve para nada, solo para uno. ¿Ok? ¿Cuál estás? Esa es la ¿Cuál clave. estás? ¿A cuál estás? No se ve cuál estás marcando. Ah, ok. Acá. Ok, Sí, no se veía. los componentes prehechos. Sí. Entonces, recuerden, un récord, la primera opción. ¿Por qué es la primera opción? Porque literal, esto es una web component. La derecha es el resultado, la izquierda es el código. Quitando la etiqueta de template, quitando la etiqueta de Lightning Card que solo agrega vista, que le agrega que esta es la cartita, quitando el div para agregar los CSS y las llaves. La lógica y la vista se maneja en esta línea, que como lo dividí en dos columnas, es de ese tamaño, que realmente podría estar en una. ¿Ok? Literal, esto es un componente prehecho, no necesitan cargar nada, solo necesitan definir el objeto. En este caso, este es un Lightning Record Form, necesitamos definir qué récord va a tener. Si no definimos el récord, pues el modal o el form se convierte en uno para crear nuevos accounts, ¿ok? Columnas, modo y los campos que queremos mostrar. Incluso en este, sí, en este, se pueden, ¿cómo se llama? Se puede agarrar incluso los campos que estén en algunos layouts que necesitamos. ¿Okay? No voy a entrar en detalle en los campos o todo lo que se puede hacer con respecto a los atributos que puede tener este componente, porque ahí está la documentación perfecta que lo dice. ¿Ok? Pero solo quería mostrarles que en el componente literal esto es un trabajo de 1 minuto, 2 minutos, copiar, pegar. ¿Ok? Esta debería ser su primera opción. Como les dije, un récord. ¿Ok? La diferencia entre estos dos son lo que vayas a hacer con ese récord, si quieres verlo, mostrarlo, o incluso algunos limitantes que existen dentro de los componentes. ¿Ok? Entonces, es la forma más fácil y sencilla de mostrar los datos. Ahora, ¿qué pasa? Pues no todos los casos de uso pues son así de sencillos, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones donde nos vamos a pedir otras cosas. De hecho, prácticamente esto, usar un layer de conform, usar esta primera forma, yo en mi experiencia personal le he usado más como componentes internos, ¿ok? O como pedazos de componentes más grandes.
Entonces, como una unidad muy pequeña, mucho más pequeña. No siempre, pero esto podría reducirse a una unidad muy pequeña, ¿ok? Pero pues depende del caso, la complejidad, las tareas que quizás les podemos dejar, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Ya la habían visto? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Ahora, como dice acá, el código, ¿cómo se? Ok, ahora estamos trabajando en el 2. Utilizar un Lightning Data Service Wire Adapter. Ok. Espérame. Sí, sí. Igual, el Lightning Data Service Wire Adapter sirve para un record. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es un paso más personalizable, ¿ok? Es decir, acá eran internamente, atrás de lo que no vemos, había queries muy sencillas, ¿ok? Un select, campos, vaya, ¿ok? Nada fuera de lo común, ¿ok? Ahora, la segunda opción es el Lightning Data Service Wire Adapter, de la forma que yo reconozco son usar métodos wire predefinidos. Es la forma coloquial en donde yo lo menciono, ¿ok? Significa que literal esta línea que ven acá, no sé si la ven, el wire get record, dependiendo del caso, pero va a ser muy similar en distintos proyectos, ¿ok? O sea, casi siempre no va a cambiar, al menos que haya ciertas particularidades, ¿ok? Pero esto hace que le da espacio a estas particularidades, que el otro no le da espacio, ¿ok? Igualmente sirve para un único récord. Lo único que se necesita para usar este tipo de métodos es importar este módulo, como lo vemos en las primeras líneas, import Lightning UI API, ahí está, ¿ok? Ahora, ¿qué es una singularidad o qué es una ventaja clave? Una forma de identificarlo mucho más clave, ¿ok? El wire, este método wire, ¿ok? Predefinido, nos puede ayudar en operaciones que no involucren, que no todo el caso de uso involucre la misma vista, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero obtener esta vista al principio, pero después quiero hacer otras cosas, o incluso quiero tener una vista que no sea predefinida por Salesforce, quiero tener una vista que yo haga, hay un caso de uso bastante particular, se llama, este es el caso de uso más claro para el Wire. El Wire Get Record no involucra traer nada en el frontend, ¿ok? No se define en el frontend, solo se está definiendo en el JavaScript. Sirve mucho, por ejemplo, para traer un record. Por ejemplo, no quiero desplegar un formulario, quiero desplegar cualquier otra cosa. No sé, quiero una jerarquía, quiero desplegar cualquier otro tipo de modelo de datos o de información en la vista. Y no hay un componente precargado como para esa forma de verlo, como en el anterior caso. Pues uso el Wire Record, por ejemplo, en específico este método me sirve para obtener un récord, de la base de datos, ¿ok? En lugar que con Apex agarrar y el controlador y hacer la SQL y decirle select, ¿no? Literal, todo eso se reduce en este método, ¿ok? ¿Okay? Este wire get record no es el único método predefinido de wire que existe, ¿ok? Por ejemplo, hay uno que es para update, ¿qué es lo que cambiaría? El título. En lugar de wire get record sería update record, ¿ok? Hay uno para traer, creo que son list views, me parece. Hay otros para traer metadatas, ¿ok? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo importante aquí? Que sepan la estructura, porque los métodos independientes están definidos, ¿ok? Si ustedes van a Google y buscan un Lightning Data Service Wire Adapter, van a encontrar todas las formas posibles para este tipo de adaptador, ¿ok? O para este tipo de método, que literal es de uso, se puede decir que es de uso general, ¿ok? Puede cambiar entre objetos, puede cambiar otras cosas, pero es de un uso general, ¿ok? Entonces, al principio estaba atada la vista y el controlador, ¿ok? Estaba todo junto. No podía personalizar mucho. Con estos métodos puede haber una personalización.
y en el backend, ¿ok? ¿Sí? Magalia tiene una pregunta. Perdón por la duda, Sí. tal vez me confundí, pero tú dices que esto es una manera alternativa de usar el Sokul, ¿no? Es una manera predefinida por Salesforce, donde literal, en lugar de nosotros escribirlo manual, ir a Apex, como me dicen ahora, y escribir un SOQL, un método, Salesforce nos da esta forma, obviamente pasa escondido, pero nos da esta forma ya predefinida de hacerlo. ¿Okay? En casos generales, ajá. ¿sí? Y eso también está limitado por los governor limits. Sí, idéntico. Sí, okay. Exactamente igual. Ok, gracias. Todo el governor limits, ápienselo a flows, process builders, workflow rules y cualquier cosa que Salesforce lance automatizando algo, va a estar sometido a eso. Y también se puede usar dentro de los bucles de las repeticiones de 200. No, yo no te recomendaría que lo hagas en un bucle. Eso se pone en un JavaScript, se puede poner en un bucle. Yo ¿cómo lo recomendaría usar? Por ejemplo, al iniciar, para que cuando se cargue, ¿ok? Cuando se cargue el componente, ¿ok? De hecho, el wire se dispara cuando cargue el componente, ¿ok? Entonces, automáticamente solo se va a hacer una vez, o bueno, a menos que esté refrescando, ¿no? Pero no sé si habrá una forma de ciclarlo, no sé, pero no te recomendaría. No, eso es solo en Apex, esto es frontend. Okay. Lo que estás Esto es hablando es JavaScript. backend. Ahorita estamos viendo un JavaScript, literal. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo donde se puede ver un poco más aplicado, pero lo que sí les quiero decir es que hasta acá, aquí literal, solo se trabaja en el HTML y se definen algunos valores, por ejemplo, los records, por ejemplo, los campos que se quieren mostrar en el JavaScript, ¿no? Pero que nada tan difícil como definir, ok, quiero que se muestre, por ejemplo, account ID, account name, etc. Aquí se trabaja en el JavaScript puro, ¿ok? No hay involucración en el HTML, no hay vista atada, podemos usar esta información que llega para llenar algo en la vista, pero no está atada en sí, ¿ok? Este es el segundo caso, ¿ok? Que yo les recomendaría hacer. ¿Esto para qué sirve? Mayormente lo he usado para cuando hago algún componente que cargue en un record page, o sea, que cargue en la página del record, que puede ser que en ese caso necesite tener campos muy específicos, que necesito tener, sí, campos muy específicos, ¿ok? Ese es un caso que yo he usado muchas veces para esto. Entonces, pues, literal, se lo defino con el JavaScript, no me meto con el comparador, no me meto con Apex, ¿ok? Yo lo he usado mucho. Para esto hay otras formas de usar, sobre todo para el update, pero recuerden que estamos llenos de casos son muy específicos. Estamos abriendo hasta llegar al punto que en el siguiente método es donde literal podemos hacer casos de usos más complejos, menos root, ya sabes, menos que sean insertar, crear, borrar, básicos, ¿ok? Entonces, yo igual voy a decir, entre más específico es un caso de uso, entre más, no rebuscado, sino más business tiene ese caso de uso. O sea, estamos más cerca de los últimos métodos, ¿ok? Al menos que tengamos una inteligencia muy buena para encapsular algunas cosas, ¿ok? Pero es más probable que estemos más cercanos de usar Apex, ¿ok? Entonces, de hecho, todo esto, el hecho de que haya estas tres maneras de interactuar con el backend o con los objetos, es por eso que Lightning Web Components es más rápido, es por eso que pesa menos, es por eso que, además de todas las optimizaciones que ya tiene, ¿okay? Están quitando casos de uso sencillos al Apex que pesa más y que es más lento a veces. Entonces, es una de las razones por las que es más sencillo, por las que es más rápido. Okay. Ahora, llegamos al punto del tercer, como si volvemos acá, al tercer caso, ¿ok? Donde tenemos un caso de uso algo complejo que requiere, o no tanto complejo, sino que requiere cosas muy específicas, ¿ok? Que requiere, por ejemplo,
un ejemplo así, que no sé si ya llegaron a esas partes de SQL, ¿no? Cuando hacen unos de esos joins con SQL, o cuando necesitamos, por ejemplo, SQL muy complejos, o incluso cuando necesitamos, lo van a ver en algún punto, no necesitamos hacer wrappers clases o esas cosas más, un poco más complejas, ¿no? Esas estructuras de datos más complejas. ¿Okay? Literal, Apex es el martillo gigante. Puedes usar Apex para simular esto, por ejemplo, para hacer algo así, como el primer caso, pues vas a usar un martillo para matar una mosca. ¿Okay? Entonces, pero Apex realmente es la herramienta gruesa, ¿no? En ese punto, o robusta. ¿Ok? Ahora, similar o diferente, creo que más diferente ahora. Apex tiene dos formas de ser escritos, ¿ok? En un Lightning Web Component, a diferencia de Aura, que era la única forma de ser escrito, ¿ok? En Apex puede ser llamado imperativamente o dentro de un wire service, ¿ok? Es decir, el código que les estoy mostrando es como se llama imperativamente a Apex. ¿Qué significa? Este Apex va a correr después de cierta acción. Por ejemplo, un botón. ¿Ok? Este tipo de cosas. Por ejemplo, algunos que termine un proceso. ¿Ok? Que nosotros vamos a definir, ¿no? Pero esta es la evolución de la manera como se hacía en Aura. Esa es la nueva forma de escribir las promesas. ¿No ven? Es una promesa ya un poco mejorada y traída un poco más a la actualidad. Pero al final de cuentas es eso. ¿Ok? Como ven, les voy a mostrar luego en el código cómo engranar todo esto, ¿no? Pero lo que sí quiero saber, que quiero que sepan, es que hay dos tipos de llamadas. Las imperativas, que es esta, ocurren cuando hay botones, cuando hay acciones, cuando queremos nosotros, o las que vienen dentro de un wire service, que tienen una estructura similar a esta, pero en lugar de definir el get record, que ya está definido, imagínate poner el get record, es nosotros definimos nuestra función. ¿Ok? ¿Qué hace la diferencia, o cuál es la diferencia que hay contra un wire service? Es que el wire service automáticamente se ejecuta cuando se carga el componente. ¿Ok? Entonces yo les diría, necesitan que algo pase en el backend, traer datos, al inicio cargar un componente, hagan un wire service, necesitan cargar datos, traer datos, luego de una acción específica, hagan una llamada imperativa. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Ahorita, de hecho, va a tomar un poco más de sentido con el ejemplo que creé. Es un ejemplo fácil, ¿no? Bastante sencillo, ¿ok? Y ahorita se los muestro. Okay. Luego ya. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, antes de ver esto, voy a mostrarles, porque esto es muy sencillo. ¿Alguien tiene una duda con Apex ahorita, en este punto? La duda teórica con respecto a los que les comenté. ¿Todo bien? Ok. Ahora. Digo, ahorita va a cobrar más sentido. Voy a volver aquí y les voy a mostrar esto, ¿ok? Ahora, esto es muy importante que lo sepan. Es una del corazón del Lightning Web Component, en mi punto de vista. Como ya les dije, como es ahora igual, cuando el objetivo de trabajar en Lightning Component desde mi punto de vista es tener componentes individuales, ¿ok? Si estás creando un gran homepage o un gran componente gigante de homepage con algo muy padre, pues no tener todo en un mismo HTML, tener todo en un JavaScript, sino tener componentes pequeños y reutilizar eso cuando mañana te pidan un homepage la mitad de igual, ¿no? ¿Ok? O cuando mañana quieren que el lugar que está acá, que está abajo. Entonces, esto nos trae un dilema. ¿Okay? Si estamos hablando de que el Lightning Web Components específicamente está basado o queremos basarlo en hacer componentes individuales, va a llegar un punto donde esos componentes van a necesitar datos entre sí. ¿Ok? Donde, por ejemplo, un componente B, pero puede necesitar datos de un componente A. ¿Ok?
Y ahí es donde surgen los eventos. Los eventos, cuando se los pregunten en entrevistas, Rafa, cualquier persona, son literal, eventos o son maneras de comunicar componentes, ¿ok? Literal, es una manera de comunicar componentes mediante envío de información. ¿Okay? En Aura se maneja diferente a Lightning Components. Lightning Components es increíblemente superior en este caso a eventos en facilidad y en otras cosas. ¿Ok? Ahora, aquí tienen que identificar cada vez que piensen, que vean un componente dentro de otro, tienen que identificar cuál es el componente padre y cuál es el hijo. ¿Okay? Obviamente el componente padre contiene un componente hijo. ¿Okay? El componente caja contiene un componente ventana, por ejemplo. ¿Okay? Si yo quiero mandar información de un componente padre a un componente hijo, la forma de mandar la información pues es directa. Porque estoy arriba, es como la gravedad, la información baja. ¿Ok? Significa que yo puedo pasarle datos al componente mediante sus atributos. ¿Ok? Prácticamente cuando se inicia el componente, definir su atributo. ¿Ok? Muy sencillo. Es la forma directa de que se fluya la información. ¿Por qué? Porque la información ya la tengo en el padre, pues lo comparto al hijo. ¿Ok? Ahora, lo interesante y lo padre viene cuando del hijo quiero compartir al padre. ¿Ok? Ahí es donde entran los componentes, los eventos personalizados. ¿Ok? ¿Qué significa? Ahorita les voy a mostrar uno. Tengo uno ahí. De un padre al hijo, de un hijo al padre, perdón, el hijo está abajo. Yo no puedo subir, yo no puedo ir contra la gravedad. ¿Ok? Yo no puedo subir datos hasta ahí. ¿Ok? Por eso, yo lo que hago, no sé si ya vieron un poco de la arquitectura cliente-servidor. No sé si ya lo vieron. No escucho nada. ¿Me escuchan? Porque no Sí, escucho. al menos yo Sí. sí lo he manejado alguna vez. No Ok. mucho, pero pues sí. Literal, tanto en Aura como aquí es un concepto similar. No puedo decir que exactamente igual, pero ¿qué significa? Que yo tengo hijos, ¿ok? Tengo un hijo y que cuando pase ciertas cosas, yo le aviso, lanzo el evento, lanzo una llamada, lanzo una luz, y los padres que sepan de ese evento o de ese hijo, pues reciben, ¿ok? Reciben el mensaje, reciben el dato, ¿ok? Es exactamente, es similar a eso. No les puedo decir, que sí es la misma arquitectura, no sé, esas cosas, no lo sé, pero es la misma idea, ¿ok? Ahorita tengo uno aquí, hecho muy fácil. ¿Okay? Solo lo único que quiero que recuerden hasta este punto es que los eventos personalizados van de hijos a padres, ¿ok? Y esto no es el comportamiento natural de la información, por eso necesitamos estos eventos. A ver, les voy a mostrar para que me vean. Déjame ver, hasta acá. Ok, miren. Como me gusta hacer, les quiero mostrar y se les quiero explicar. Entonces, ok. Si están viendo la org, ¿verdad? Okay. En este caso, no me acuerdo cuando la historia va de que no me acuerdo cuando en algún punto de mi trabajo me pidieron hacer algo así, una tabla como esta. ¿Okay? Existía una tabla así en Aura que era bastante difícil de mantener. ¿Okay? Y es por eso que esto yo lo he visto presente en mi trabajo varias veces. ¿Okay? Entonces por eso quería mostrarles la manera de hacer esto. La idea es, literal es una tabla normal, trae casos, ¿ok? En este caso trae casos asignados a mí, ¿ok? Imagina que yo soy un operador, me hacen casos de que algo falló, yo entro y entro, estos son mis casos, ¿ok? Ahora, esto es bastante básico, se puede hacer sin Lightning Component, pero la idea acá es que sea suficientemente abierto para que en el futuro cuando yo necesite hacer algo con esos casos urgentes que tengo aquí, los haga. Por ejemplo, en este caso, puedo hacer ciertas cosas como ver el botón, traer más información, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, literal, muy sencillo, 5 casos asignados a mí al azar, porque creo que tengo más, y el botón que muestre más cosas. ¿Okay? Si ven el botón, tiene otras
tiene otros campos que no están acá, como este. Ya. ¿Sí? Nada fuera del otro mundo. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Cómo se hizo? Primero, si ven acá, está la tabla. Como les había dicho, Salesforce tiene la vista, hay componentes predefinidos, como Line Data Table. ¿Ok? Lo podemos crear haciendo las THs, TDs, como puede hacer en HTML, si quieren. ¿Ok? En este caso, busqué este componente predefinido, que lo único que hace es mostrar la información que le paso a una tabla. Así como hay así, hay para como una jerarquía, hay como listas, hay como espacios, o sea, como texto insertado. ¿Ok? Nada fuera de este mundo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo alimento este componente? ¿Sí? No se fijen quizá en saber todo esto, ¿no? Por ejemplo, saber qué campos de memoria necesitan, ¿no? Si un día necesitan una tabla, van a ir a Google y van a buscar la nube components data table y les va a salir esto, ¿ok? Y les va a salir todo lo que necesitan. Solo quiero que vean la lógica detrás del llenado, ¿ok? Entonces, y este es el modal del botón, ¿ok? El modal en sí es otro componente, ¿ok? Un componente más pequeño. Y pues, ¿ok? Ese componente tiene sus atributos y sus cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que, bueno, yo cuando trabajo, qué es lo primero que identifico? ¿Ok? Tengo la vista. Lo primero que va a hacer el usuario interactuar es cargar el componente, ¿no? O sea, cuando hacen el refresh, ver el componente, ¿ok? En este caso, que necesito cargar casos, el objeto casos, lo primero que tendría que hacer es traer esos mismos casos, ¿ok? En este caso, yo usé el tercer método, ¿ok? ¿Por qué? Porque el SQL que necesitaba, de la forma que la necesitaba, ameritaba esto, ¿ok? No era un SQL muy general. De hecho, les puedo mostrar, está acá. De hecho, esta es el query que ejecuta al cargar, ¿ok? Necesitaba obtener mi ID, otras cositas, ¿ok? Limitar, por ejemplo, los récords, porque tengo como 50 asignados, etcétera, ¿no? La forma en que esto está unida es muy sencillo. Literal, todo esto es esto. Muy sencillo. Ya tengo mi query, ya sé qué información quiero, cómo lo conecto. Lo agarro y tengo que importar. Este es el caso 3, recuerden. Es el caso un poco de Apex, más laborioso, pero es el mazo. ¿Okay? Importo mi método. A diferencia de ahora, como importabas todo el controlador, aquí importas tu método. ¿Cuál es la ventaja? Si tienes métodos que ya existen en otras clases igual, puedes importarlas, ¿no? Por ejemplo, si tengo algo que ya existe algo muy general que ya existe, pues ya puedo importar solo eso, le paso los parámetros y ya está. A diferencia de Aura, que solo puede tener un controlador. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan los decoradores que les mostré la vez pasada? Eso igual, los decoradores, para usarlos, necesitan importarlos acá. Literal, solo es hacer esto, agregar el texto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? Cuando el wire se ejecuta al cargar. ¿Ok? Yo, en la tabla, tengo una columna que es data. ¿Ok? Que necesito, la tabla, recuerden, solo es la vista, es un molde de una tabla, solo necesito llenarla con información. Entonces, yo necesito agarrar esa información y poner las particularidades que necesito. Por eso tengo mi Apex. Ya lo importé. ¿Ok? Ahora tengo que llamar al iniciar. Llamo a la función. Realmente, como ven, le puse un nombre. La llamo. Esto se llama devuelve va a devolver, va a recibir los récords o los datos que estamos manejando. ¿Ok? Válido. Pero nada, esto es literal, prácticamente esto es la estructura. Esto solo es la estructura del método, ¿ok? Así se tiene que hacer. Luego, de ya válido, pues ya hago yo lo que yo necesito, ¿ok? En este caso, ¿qué necesitaba? Parsear, meter que ¿dónde está? Que en esta variable estén los datos, ¿ok?
El data table me pedía hacerlo de cierta estructura, ¿ok? Y de hecho es por eso que usé esto. No se fijen mucho en esto. Esta es la forma que el data table lo pedía. Pueden pasarle una lista directa y ya está, ¿ok? Y esto es solo una particularidad que quería, que le puse para que, no sé si ven que tiene un link, ¿ok? Realmente, ¿cómo podría estar? Agarrar, tener todo esto así. ¿Sí? Sin esto, ¿ok? Y parsear los datos a la variable casos, ¿ok? Una cosa importante, cuando ustedes definen variables aquí, estas son variables de la clase, ¿ok? Del controlador. Cuando en un método quieren acceder a esa clase, tienen que poner a ese variable, perdón, tienen que poner el this. Es muy importante. Si está definido acá, le ponen el this. ¿Ok? Básico, como Java. ¿Ok? Solo esto explica que es una variable de toda la clase. ¿Ok? Literal, lo único que hice acá fue agarrar los datos que me trajeron en el Apex, meterlos a esta variable y usar esto. Realmente es una variable solo para el frontend, para que no salga la ruedita, para que deje de salir la ruedita en este momento. Pero pues ni sale porque viene carga tan rápido, pues no es necesario. Literal, ya con eso obtuve los datos. ¿Okay? Ahora, algo que se van a encontrar mucho cuando trabajan con data tables o con otro tipo de la vista es saber qué columnas van a mostrar. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, son estas. 4 columnas, 5, normalmente por este botón. Ok. Ahora, y eso literal, en este caso no es la mejor forma de definir así. ¿Por qué así? Es porque es lo que me pedía el data table. ¿Ok? Puede ser, dependiendo de cómo sea su vista, dependiendo si lo quieren hacer, pueden ser unos ULs y LI, puede ser solo una lista con el label. En este caso lo pedía así. ¿Ok? Hay mejores formas de hacerlo con field sets, por ejemplo, hacerlo dinámicamente con field set, que es la forma ideal. Pero pues ya, no sé si ya lo vieron y es otro tema. No es difícil, bastante fácil, pero pues iba a agregarle más complejidad, ¿ok? Literal, es lo único que hace. Ahora, de hecho, ¿dónde está? Una particular de los data tables es que tienen botones. Tú, así como le puedes definir un campo de texto como el asunto, le puedes definir un botón. Entonces, literal, le define el botón y con esto viene el evento. ¿Okay? Este evento es el nombre que debe tener el evento para la data table. ¿Okay? El parámetro que debe tener es documentación. Y ahí, dependiendo, de hecho, esto se ejecuta después puede ser si tienes varios data tables o tienes otros elementos, se va a ejecutar. Y dependiendo del name o del ID o de lo que defines acá, por ejemplo, vas a saber de cuál data table. En este caso solo tengo un data table, ¿ok? Lo que hago acá es agarro el caso, ¿ok? Cuando trabajan con JavaScript, están acostumbrados a estos parámetros de event, ¿no? Los parámetros de event, ¿qué te dicen literal? ¿Qué pasó? ¿En qué? ¿Ok? ¿Quién cliqueó? ¿Quién hizo el mouse over? Etcétera. ¿Ok? En Salesforce y en todas las tecnologías, ¿ok? En Salesforce esta es la manera con la que se hace. Lo que hago es agarro esta variable, ya me entró el evento, se aplicó el botón, este botón, sencillo, hago que el show model es una variable se ponga en true, sí, estas variables se renderizan cuando cambian, porque es la web component, se renderiza otra vez y muestra este componente interno. ¿Ok? Literal es lo único que hice ahí. Ahora, literal la necesidad de poner el componente interno acá es por si en algún punto llegara a se necesitar, ¿no? En este caso puede ser tan general, hay formas de hacerlo incluso más general, no por cuestión de tiempo no lo hice, literal esto que es un modal, si buscan modal, le sale en modal en la nube components, le sale y es el modal básico para que se vea como en todos los modales. Lo único que va a cambiar es el título y lo que va a ir en adentro. ¿Okay? Acá, si dan cuenta, el modal tiene información, ¿okay? Tiene datos. ¿Qué significa? Que de alguna forma traje los datos. ¿Qué significa? Que utilicé alguna de las 3 métodos que les mostré. ¿Ok? Recuerden, para este
para traer los datos a esta tabla, a este componente, utilicé una forma, utilicé un método, el método de input. Para traerlo a este componente, puede haber, hay otros métodos, otras formas, puede pasar, pero como traigo datos nuevos, pues tuve que utilizar otro, ¿ok? Traigo nuevos campos. Y traigo el record, la forma 1, Lightning Record Form View, predefinida la vista, literal no tuve que definir nada de lo que se ve, ¿ok? Solo le pasé qué record, que es el seleccionado, y qué objeto. Literal. Acá defino los campos, mira, ¿okay? Literal, este es aún más pequeño que el anterior, ¿ok? Ahora, si te dan cuenta, perdón, acá, yo aquí en el componente hijo tengo campos, tengo variables que necesito, ¿ok? Que son atributos. Que recuerden, ya no se definen en la vista solo se hablan. Pero, por ejemplo, necesito el objeto, el record, perdón, el objeto. Bueno, aquí tengo los campos ya definidos, y otras cosas. Esto, recuerden que este componente hijo al final es un molde, ¿ok? Y que el padre está llenándolo acá. El mismo molde se usa para diferentes records, porque tengo 5 records que puedo mostrar ahí. ¿Ok? Aquí, quitando, ahorita les comento pero por ejemplo, aquí yo le estoy pasando al hijo datos. ¿Ok? Recuerden, estoy en el padre, el hijo es pues estoy arriba, la información va abajo, pues puede entrar directo. ¿Ok? Lo seteo directo al atributo. No hay ningún caso, va directo. No hay problema, ¿ok? ¿Por qué lo hago así? Porque necesito que este componente sea lo suficientemente, tiene mejoras, pero necesito que sea lo suficientemente general, ¿ok? Para que si alguna vez algo pasa y necesito esto para otro objeto, pues lo puedo usar, ¿ok? De hecho, es bastante general, pero aquí tengo el objeto, puedo cambiar el objeto en cualquier momento. Creo que son las variables no generales, el nombre de las variables, puedo usarlo para cualquier otro record, ¿ok? Ahora, bueno, ¿dónde está esto? Ok, esto es una forma. Ok, de aquí, esta es la herencia y la jerarquía clásica para pasar información componente hijo. Ahora, yo me acuerdo cuando hice esto, tuve un problema. Yo estaba aquí, recuerden, aquí estoy en un componente, abro esto es otro componente. Ok, acá yo tengo un if que dice que si está bien, si la variable es verdadera, se vea. Y acá, ¿cómo se llama? Tengo un if que dice que si el botón se presionó, que se vea el modal. ¿Ok? Son 2 ifs. Lo que me pasó, yo le ponía esto, recuerda, esto está en el hijo, este botón, esta acción está en el hijo. Yo le ponía close y no se cerraba. Porque aquí, literal, le puse close en este componente. ¿Ok? Pero acá, esta variable seguía como verdadera. Porque esta variable está en el padre. ¿Ok? En el hijo ya le dije que ya cierra el modal, la variable es falsa, pero aquí seguía verdadera. ¿Ok? Que hacía que no se cerrara. Esto se veía siempre. ¿Ok? Entonces tenía que refrescar la página. ¿Qué caso es ese? Que yo desde el hijo necesitaba pasarle una variable o decirle de cierta forma que ponga esta variable en falsa para ocultar al padre, para ocultarlo. ¿Ok? Esa es una de las formas más sencillas que encontré para ejemplificar un evento de hijo a padre. Sobre todo en algo pues que es mejor, ¿no? Que se ve. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy acá. De hecho, el botón es le pico este botón, este es un botón. Entro acá. Yo ya le dije a mi variable show modal de case viewer que se ponga en falso, se puso en falso, pero no hay ninguna forma de que esta variable se ponga en falso para que esconda el componente hijo. Entonces ahí, lo que hice es mandar un evento. ¿Ok? Es una forma muy burda o muy sencilla de utilizar un evento para cerrar un caso, para cerrar una ventana, pero es la forma más sencilla que quise mostrarles, ¿no? Hay eventos para hacer otro tipo de cosas mucho más interesantes, mucho mejores, pero pues, no es el tiempo. Ahora, ¿cómo se hace un evento?
no sé si ya van a llegar en algún punto, si ven eventos en Aura para hacer un evento tienes que definir un archivo nuevo y registrar el evento y saber quién va a oír el evento, ¿ok? En Web Component, el evento es, ¿cuál es? Es este, ¿ok? Este de hecho es la función que corre. Escondo mi variable en mi componente hijo y este es el evento. ¿Ok? Literal, variables del sistema, variables del sistema, variables del sistema. Lo único que necesito para definir un evento es poner esto y darle un nombre. ¿Ok? Entonces aquí ya le estoy diciendo, igual se puede mandar variables, se puede mandar otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, si se puede mandar un dato, se puede hacer. Habría que acá dentro definir mejor el evento. ¿Ok? Pero se puede hacer. Pero lo más sencillo, lo más burdo para este tipo de casos es pues solo mandarle que, mira, pasó algo, hay una lucecita, ¿ok? No le voy a mandar el dato, no hay ningún dato realmente que sea necesario mandar, solo le tengo que definir el nombre, ¿ok? Ahora, yo de aquí ya le estoy diciendo a un componente, o ya le estoy avisando a otro componente que, en este caso, cierre el modal. Pero necesito, ¿cómo voy a saber que el componente que yo quiero está escuchando? O cómo voy a saber, o cómo voy a conectarlo del otro lado, ¿no? Que en Aura era bastante burdo de poner una línea y para registrarlo y definir qué pasa después. Acá lo que hago es que los eventos se los paso en forma de métodos. ¿Okay? Esto es una forma sencilla, un poco extraña para mi gusto. ¿Ok? Pero, ¿qué estoy diciendo? Literal, no sé si ven, el evento se llama close. ¿Ok? Este es el hijo. Literal, cuando ustedes definan su evento, el nombre, tiene que irse al padre, que lo va a escuchar, irse a donde llama el componente y ponerle on y el nombre del evento. ¿Ok? En algún punto, si el evento es on safe o incluso puede ser cualquier cosa, puede ser el evento my event, sería on my event. ¿Ok? Luego de eso, esto va a unir y va a decir, ok, ya sé que hay un evento en el hijo, que en este hijo, que se llama onClose, perdón, y va a definir qué voy a hacer en el padre después de ese onClose. En este caso es entrar aquí. Es acá, y cerrar el modelo. Lo que tienen que recordar es esta línea, ¿ok? Recordar que si están en el padre, no necesitan hacer esto, solo si están en un hijo. Recordar que defino la línea y después desde el componente padre busco la llamada del componente hijo y le pongo una variable que sea on. Esto va siempre y el nombre de la variable en cuestión. Y aquí voy a definir qué va a pasar, qué función voy a ejecutar cuando ese evento llegue. ¿Okay? Esa es una forma de decirle al evento que está escuchando, decirle al componente que está escuchando por el evento. ¿Okay? Acá, digo, algo muy burdo, no hay parámetros, pero sí, puede ser, si no, debería haber un parámetro de event, y ese parámetro de event pues ya tendría sus cosas. ¿Okay? Y ya de ahí, por ejemplo, si hay datos, sacamos datos. Puede haber hasta estructuras un poco más complejas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un objeto, otras cosas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Sí, Quedan 5 minutos, Juan. Sí. Dijiste que esta es una manera burda, por así decirlo, de Sí. pues hacer que se cierre la ventanita. Por Sí. lo que entiendo, de usar eventos, pues no es lo ideal, sino que está hecho para la ejemplificación, ¿no? O sea, nosotros no vamos a Sí, usar en eventos este caso, para este tipo de cosas. Hay formas más ah, fáciles de simplemente cerrar la ventanita. por ejemplo, yo digo que es burda, no por el hecho de que sea, yo no sé si hay otra forma de cerrar la ventanita, ¿no? Ok. Yo lo digo que es burda porque de los 100 eventos que vas a hacer en tu vida, este va a ser el menos importante, ¿ok? Ok. Vas a hacer eventos de cosas que van a estar bastante interesantes, que puede tener incluso hacer una jerarquía completa de componentes, ¿no? Ok. ¿Okay? Ok.
Yo esta es la forma que yo vi de cerrarla, quizá haya otra, no sé. Pero pues tampoco era una línea, ¿no? Sí. Pero Ok. lo ideal es que si tú haces un evento, pues mínimo le pases algo, ¿no? Le Que pases, pase por algo en ejemplo, el evento. que yo le envíe una información, un ID, algo, y ya con eso, porque significa que es lo suficientemente, pues, importante, ¿no? Como para yo tener un dato del hijo, ¿ok? Ok. Solo lo hice así porque no quería confundirlos, en algún caso llegar a confundirlos, ¿ok? Ok. Vamos ¿En a empezar alguna a duda? abrir para más preguntas, Juan. Creo que estuvo Sí. muy bien. ¿Alguien más? Ya esta es la última clase de código. Todo lo demás lo tienen que sacar de Aura. Y todo lo demás va a empezar a asignárseles con nuestro Scrum Master, que ya tenemos. Y luego creo que nada más hubo uno de Technical Lead. ¿Quién fue? Eduardo. Ok. ¿Y mi Scrum Master dónde está? ¿No vino? No vino mi Scrum Master. Ok. Bueno, de hecho, ¿por qué 2, 4, 6, 8, 10, 12? Faltaron un chorro. Faltaron un chorro. Bueno, ¿alguna otra pregunta con esto? Perfectísimo. Pues vamos a parar la grabación.